Bueno, hola chicos. En este vídeo lo que quiero que trabajemos son fundamentalmente las tablas. Cómo a partir de las tablas, que como podemos ver normalmente contienen muy poquita información, porque en una tabla pues aparecen 4, 3, 4, 5, 6 puntos, como muchos, ¿no? Podríamos hacer una tabla muy extensa, pero normalmente las tablas contienen poquita información. Y la ventaja que tiene la tabla es que esa poquita información podemos trasladarla a un gráfico y ese gráfico amplía completamente la información que tiene. Es decir, la tabla da una información importante. Otra cosa que quiero que trabajemos con las tablas es cómo podemos saber en principio, a partir de una tabla, si esa tabla corresponde a una función o no corresponde a una función. ¿Vale? Te he puesto un ejemplo para que veamos esto un poco claro, ¿no? Porque sé que hay cosas, es un aspecto en el que puede haber alguna duda. Fijaos, para que una tabla corresponda a una función, tiene que haber dos magnitudes relacionadas en esa tabla, de manera que al menos una de esas magnitudes pueda actuar como variable independiente de la función. Para que haya una función, tiene que haber una magnitud que pueda actuar como variable independiente. Si eso no ocurre, no puede haber una función. Ahora bien, ¿qué tiene que cumplir una magnitud para poder ser variable independiente? ¿Vale? Esa condición es una condición muy importante cuando se trabaja con una función. Para que una magnitud pueda ser variable independiente, se tiene que cumplir la siguiente condición. A cada valor de la magnitud solo le puede corresponder un valor de la otra magnitud. Bien, vamos a analizar la primera tabla para ver si se cumple esta condición o no y con qué magnitud se cumple, con qué magnitud no se cumple. Fijaos, en la primera tabla yo tengo dos magnitudes relacionadas. Una que es tiempo en segundos y la otra que es una distancia o una altura, lo que sea, en metros. Tengo dos magnitudes, segundos y metros. Bien. Vamos a analizarlas para ver cuál de ellas podría ser variable independiente, una de ellas, si las dos o ninguna, ¿vale? Por ejemplo, vamos a analizar los segundos. Yo tengo aquí valores de los segundos que van menos 2, 0, 2, 4 y 6. Observo qué valores le corresponden de la otra magnitud, de los metros. Al menos 2, el 8. Al 0, el menos 2. Al 2, el 4. Al 4, el 4. Y al 6, el 8. A cada valor de los segundos solo le corresponde un valor de los metros. Al 0 el menos 2, al 2 el 4, el 4 el 4, solo hay uno. ¿Vale? Luego, en estas condiciones, los segundos, el tiempo, sería la magnitud del tiempo, en segundos, podría actuar perfectamente como variable independiente. Eso me está diciendo que esta tabla se puede trabajar como una función, tomando como variable independiente los segundos. ¿Bien? Vamos a analizar los metros, a ver si los metros también pudieran o no ser variable independiente. Miro los valores de los metros. Al 8, el menos 2. Al menos 2, el 0. Al 4, el 2. Al 4, el 4. Al 4, el 2. Y al 4, el 4. Es decir, al valor 4 de los metros le corresponden dos valores de los segundos, el 2 y el 4. Eso hace que los metros no puedan ser variables independientes. Luego, la primera tabla sí se puede trabajar como una función, pero con una condición, que la variable independiente sean los segundos. ¿Correcto? Vamos a analizar la segunda tabla. En la segunda tabla estoy relacionando las mismas magnitudes, ¿no? El tiempo en segundos y los metros, pues esa altura o la magnitud que sea, ¿no? Bien, vamos a analizar los segundos. Al menos 2 el 6, al 0 el 4, al 0 el menos 1. Al 0 le corresponden dos valores distintos. Eso hace que los segundos, en el caso, la segunda tabla, no puedan actuar como variable independiente. ¿Vale? Luego, los segundos descartados como variable independiente. Vamos a ver los metros. Al 6 le corresponde el menos 2, al 4 el 0, al menos 1 el 0, al menos 2 el 3, al 4 el 5, al 4 el 0 y al 4 el 5. Resulta que al 4 de los metros le corresponden dos valores diferentes de los segundos. Es decir, los metros tampoco pueden ser variables independientes. Conclusión. La primera tabla sí se puede trabajar como una función, la segunda tabla no se puede trabajar como una función. ¿Vale? ¿Cómo trabajo dos magnitudes que están relacionadas si no puedo hacerlo con una función? Pues tengo que hacerlo con la estadística. Para eso está la estadística y están los estudios de correlación.
que ya estudiamos en el primer vídeo. ¿De acuerdo? Luego, este ejemplo, esta tabla, solo se podría estudiar mediante un estudio de correlación. Sería una nube de puntos, se calcularía la recta de regresión, etcétera, ¿vale? Lo que ya sabemos. ¿Correcto? Voy a borrar esa tabla, porque no nos sirve, y vamos a quedarnos con nuestra función, que sería la tabla primera. Y a partir de ella, vamos a analizar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a ver cómo la tabla nos permite obtener un gráfico que nos va a dar mucha más información que la tabla, ¿vale? Y además, a partir de esa gráfica, vamos a calcular algo que en el otro vídeo, pues porque se alargaba mucho, no lo comenté, que son las variaciones. Cómo esas variaciones medias es una herramienta que nos va a permitir no solo medir o saber cuando una función crece o decrece, sino saber cuánto crece o cuánto decrece. ¿De acuerdo? Vamos a entrar en esos dos aspectos fundamentalmente. Bien, borro la tabla que no nos sirve. Y vamos a ver la primera cosa, que es cómo se puede pasar de una tabla a un gráfico. Es una cosa bastante sencilla, yo creo que casi todo el mundo sabe, pero voy a matizar algunas cosas que son muy importantes. Antes de hacer la gráfica, hay que tener claras cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente, porque todos sabemos que en la gráfica, en el eje horizontal, se pone la variable independiente y en el vertical la dependiente. Entonces hay que saber cuál es cada cual. En nuestro caso, ya hemos visto que la variable independiente x tiene que ser los segundos y que la variable y sería los metros. Entonces, una vez que yo tengo decidida cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente, tengo que mirar los valores que hay en la tabla. En el caso de los segundos van desde -2 hasta 6. Eso me dice que yo puedo utilizar una determinada escala. Si los valores son pequeñitos, como en este caso, pues puedo coger 1, de 2 en 2. Si los valores fueran muy grandes, los segundos fueran 20, 30, 60, pues cogería de 10 en 10, de 20 en 20. ¿Bien? Miro los valores de los metros. Van desde -2 hasta 8. De una escala parecida, ¿vale? Podemos utilizar más o menos la misma escala con los segundos que con los metros. Ahora, una vez decidido eso, se dibujan los ejes, se marcan los valores o las divisiones necesarias para poder representar los valores que tengo y después los voy representando, ¿vale? Vamos a dibujar los ejes. En el eje horizontal siempre va la variable independiente, x, estamos utilizando, digamos, el nombre matemático genérico, o si lo quiero contextualizado, quito la x y pongo una s de segundo. Bien, tengo contextualizado, eso es indiferente. Bien, vamos a marcar. Del -2 hasta el 6, pues si está el -2, pues 2, 4 y 6. ¿Vale? Siempre, una vez que hagamos las divisiones del eje, hay que poner como mínimo un número, como mínimo uno. Puedes poner más si quieres. Yo he puesto el primero y el último, pero yo podría haber puesto solo el 6 o solo el -2, porque teniendo un número yo ya puedo saber qué escala se está utilizando. Si esto es el 6, 3 segmentos es 6, pues cada segmento mide 2, ¿bien? Y me sirve para interpretar. En el caso de los metros van hasta el 8, luego sería -2, 2, 4, 6 y 8. Pongo alguna, vamos a poner por ejemplo 4. Con que tenga una referencia suficiente, 2 segmentos, 4, pues cada segmento mide 2. 2, el -2, el 4, el 6, el 8. ¿Correcto? Y este eje es el eje Y. ¿Bien? Bueno, pues una vez que tenemos, digamos, graduados los ejes, que son como dos reglas, donde yo ya me he asegurado de que me quepan los valores que tengo que representar, pues voy dibujando. El -2, 8. Yo vengo aquí y sería este punto. Al 0, el -2. Eso sería este punto. Bueno, aquí no me voy a detener mucho porque esto lo sabemos hacer todo. Al 2, el 4. Al 4, el 4. Y al 6, el 8. Cojo los puntos de la tabla y los traslado al gráfico. ¿De acuerdo? Eso lo sabe hacer todo el mundo. Bien, ahora llega una cuestión. Para hacer la gráfica hay que unir en orden esos puntos. En orden siempre de izquierda a derecha. Nosotros la gráfica la miramos siempre de izquierda a derecha, que es como leemos, ¿vale? Entonces, empezando por este, habría que ir a este, a este. ¿Cómo se unen los puntos?
Vosotros en general tenéis una tendencia a unirlos con segmentos, con líneas rectas. Vale, se puede hacer. Pero eso ocurre porque tenéis la influencia de la estadística. En la estadística se dibujan polígonos de frecuencia y en los polígonos de frecuencia van unidos por segmentos, ¿bien? Pero en las funciones no suele ser así. Si pensáis un poco en una función, por ejemplo, imaginad que esto, según 2 metros, es la altura a la que está una hormiga, ¿no? Una hormiga que sube por un tronco de un árbol, que baja al suelo, ¿qué ocurre? Pues la hormiga no va a ir siempre exactamente a la misma velocidad, baja, sube toda la misma velocidad, una vez va más rápido, otra vez va más lento. Entonces, ¿qué ocurre? Que al unir los puntos, lo normal es que en una función los puntos se unan mediante curvas, no mediante rectas. No tiene mucha importancia, porque en este tipo de ejemplos, como no se sabe si son rectas o curvas, cómo son, pues se hace un trazado aproximado, ¿bien? Pero que sepáis que en general las gráficas de las funciones suelen ser curvas. Rectas solo son en casos muy concretos, cuando la hormiga va siempre a la misma velocidad. Un segundo, un metro, un segundo, un metro, un segundo, un metro sale recto, pero si la hormiga va una vez más rápido, otra vez más lento, salen curvas. ¿Bien? Entonces yo lo voy a unir un poco con un criterio de curva. Le vengo aquí, bajo aquí, subo aquí. Aquí pues podría subir y bajar, o bajar y subir, pero me voy a mantener así, por ejemplo. Que si lo hubiera hecho así estaría bien también, ¿eh? Y ahora, y de aquí a aquí, pues por ejemplo, voy a subir así. Hago un trazado que se corresponda más o menos con los puntos, ya digo, no tenemos información suficiente como para hacer la gráfica exacta. Es una cosa muy aproximada. Y ya tenemos la gráfica. Dos cosas quiero que comentemos en este vídeo. Una, que veáis cómo la gráfica me permite obtener información que la tabla no es capaz de darme. Y de una forma además muy sencilla, porque la gráfica da la información de una forma muy rápida. El problema es que la información que da es una información aproximada. Si nosotros queremos que una función nos dé una información muy exacta, tiene que ser que esa función se pueda definir a través de una fórmula, que eso lo veremos en el tema siguiente, eso ya corresponde al tema 9. Y en las fórmulas sí se pueden llegar a hacer cálculos exactos porque las fórmulas derivan hacia ecuaciones y ecuaciones que nos dan soluciones exactas. ¿Bien? En el caso este, cuando yo lo que dispongo es de una gráfica, puedo obtener soluciones, pero siempre aproximadas, ¿vale? Con lo cual, el margen de error depende mucho de la calidad de la gráfica. Si la gráfica está muy bien hecha en un papel milimetrado, se pueden hacer cálculos bastante exactos. Si está hecha en una pizarrilla, así, pues está claro que hay mucho margen de error. ¿Bien? Vamos a ver cómo se haría eso. Fijaos, yo sé que a los 2 segundos, si esto fuera una hormiga, por ejemplo, está a 4 metros. ¿Bien? Pero, y a los 1,2 segundos, ¿dónde está la hormiga? ¿Qué altura? Entonces, tú te puedes venir aquí al gráfico y decir, esto es el 0, esto es el 2. Aquí estaría el 1, pues el 1,2 estaría como aquí. Subo y me encuentro el punto aquí. Me desplazo y me lleva al eje Y, que son los metros. Y dice, bueno, pues si esto es el 0 y esto es el 2, pues 1 y pico. Pues a los 1,2 segundos, pues estaría a algo más de un metro y un metro con 1, 1 metro con 2. Sería siempre un valor aproximado. ¿De acuerdo? También podemos hacer cálculos aproximados usando como referencia los metros. Por ejemplo, ¿a qué hora, en qué instante del tiempo se encuentra la hormiga a 2,5 metros? A 2,5 metros. Pues estos 2, 4, estos 3, 2,5 metros, estaría aquí más o menos. Me desplazo y me encuentro un punto aquí y un punto aquí. Resulta que a 2,5 metros la hormiga se encuentra en 2 instantes diferentes. Este instante, que si bajo, me sale un poquito por debajo del -2, en el instante -1,8, ¿vale? Se podría decir. Y este de aquí, que me sale más o menos un poquito antes del 2. Este es el 2, ¿vale? Pues que me sale un poquito antes del 2, pues, un poquito antes de los 2 segundos. Son respuestas siempre aproximadas. ¿Bien? Entonces, esa es la primera implicación que quiero que veáis. Una tabla solo me da información de 5 instantes. Yo solo tengo 5 instantes. Cuando yo construyo la gráfica, yo ya tengo información de cualquier instante, el que yo quiera. Entre el -2 y el 6 yo puedo dar el valor que quiera.
Lo que pasa es que la conclusión va a ser siempre aproximada y dependerá mucho de la calidad de la gráfica. De la misma manera, si las alturas de la hormiga van desde el -2 hasta el 8, yo puedo calcular los instantes de cualquiera de esas alturas. Y pues un valor de la altura, busco la referencia en la gráfica y lo veo. ¿Bien? Entonces, esta es la primera aportación que hace la gráfica. ¿Por qué la gráfica es importante? Porque la gráfica generaliza un resultado particular que es la tabla. En la tabla hay muy poquitos valores, en la gráfica están todos y me permite ampliar muchísimo la información, pero de forma aproximada. Te digo, si queremos información exacta, necesitamos fórmulas. Y eso es el tema siguiente. ¿Bien? Otra cosa que quería que viéramos con este ejemplo. El otro día, en el vídeo anterior, estuvimos viendo que a partir de la gráfica se puede analizar una serie de características, el dominio, la imagen, el signo, cuando es positiva, cuando es negativa. Por ejemplo, en este caso, ¿durante qué instantes la hormiga está por encima del suelo? Está por encima del suelo entre instante -2 y el -1, entre el instante 1 hasta el 6, está por encima. Está por debajo del suelo entre el -1 y el 1, ¿vale? La es el signo. ¿En qué momento está en el suelo? Pues está en el suelo en el instante -1 y el 1. ¿Cuándo está bajando? De crecimiento. Pues baja entre el instante -2 y el 0, sube entre el instante 0 y el 2, ni sube ni baja, ¿vale? Constante. Eso es lo que vimos el otro día. Crece, decrece, ¿verdad? ¿Cuál es la máxima altura que alcanza? Máximo absoluto, 2, y este. Máximo absoluto el -2, máximo absoluto el 6, que es la máxima altura que alcanza la hormiga, que es de 8 metros. ¿Bien? ¿Y la mínima? ¿Y la mínima altura a la que se encuentra? Pues la mínima sería esta, mínimo absoluto, que a la vez es relativo, porque si os fijáis, en este momento la hormiga deja de bajar para empezar a subir. Entonces es mínimo relativo y mínimo absoluto. La mínima altura sería... Sí, ya podemos contestar ese tipo de preguntas que son, digamos, del otro día. Entonces no quiero centrarme en eso. ¿Qué quiero que veamos en este vídeo como novedad? Lo que significa el cálculo de la variación media. ¿Qué aporta la variación media? Fijaos. Yo sé que en los 2 primeros segundos, desde el -2 hasta el 0, la hormiga ha descendido, ¿vale? Porque estaba a 8 metros y después de 2 segundos se encuentra a una altura de -2, 2 metros por debajo del suelo. Imaginaos que ese es su hormiguero, ¿no? Entonces, estaba a 8 metros y 2 segundos después está a 2 metros por debajo del suelo. Yo sé que ha bajado. Ahora, ¿cuánto ha bajado? ¿Ha bajado mucho, poco? ¿Cuánto ha bajado? Pues tú dices, bueno, pues ha bajado 10 metros, sí, pero 10 metros, ¿en cuánto tiempo? No es lo mismo bajar 10 metros en un segundo que en 2 que en 20. Entonces, tú dices, ha bajado 10 metros en 2 segundos. 10 metros en 2 segundos, si yo divido 10 entre 2, pues ya ha bajado 5 metros cada segundo. ¿Lo veis? Eso es lo que hace la variación media. La variación media lo que hace es valorar cuánto ha bajado y cuánto ha subido, pero siempre en proporción a los valores de la X que se han empleado. Bien, vamos a analizarlo en varios casos. Por ejemplo, yo puedo calcular la variación media en el intervalo -2, 0. La escritura correcta es VM de variación media o TVM de tasa de variación media, es indiferente. Yo, como tiendo a economizar, utilizo casi siempre VM. Variación media desde el -2 hasta el 0, y siempre se pone la referencia en el eje X, ¿vale? ¿Cómo se calcula? Según la fórmula, hay que coger estos dos puntos, ¿vale? Y al último de ellos, que sería este, restarle el anterior, -2, -8, -10. Y ese valor, esa variación de la I, se pone arriba. ¿Bien? ¿A qué equivale esto? Pues esto equivale, si la hormiga está a 8 metros y 2 segundos después está a -2, ¿cuál ha sido la variación? Pues la variación ha sido -2, -8, -10, del -10. ¿Por qué sale negativa? Porque ha bajado. -10. 10 metros menos, ¿vale? Eso es lo que indica el numerador, variación de la I. Ahora vamos a ver cuánto ha variado la X. Si yo a este le resto 0 menos 2, que es +2, 0 más 2, 2. Eso lo pongo abajo. ¿Qué indica eso?
Eso indica que del menos 2 al 0, la X ha avanzado 2, más 2. Por eso sale siempre positivo. Si al más grande le quita el más chico, siempre te va a salir positivo. Entonces, cuando yo divido menos 10 entre 2, lo que estoy haciendo es el razonamiento de antes. Es decir, la variación de la Y, los metros, han bajado 10. Mientras que los segundos han avanzado 2. Eso es mucho, es poco. Para valorar si 10 de bajada es mucho o poco, hay que ver en cuánto tiempo se ha hecho. Entonces se divide y dice menos 10 entre 2 me sale menos 5. Menos 5 metros cada segundo. Cada segundo la hormiga ha bajado 5 metros. ¿Lo veis? Esto es la variación media. Variación media. ¿Cuánto ha variado por término medio la función? En este caso los metros. Pues los metros han variado 5 cada segundo. ¿Y cómo han variado? ¿Subiendo o bajando? Bajando, menos. La variación media aporta una doble información. El signo nos dice si sube o baja, si aumentan o disminuyen los valores de la Y, y el numerito que indica cuánto por cada unidad de la X, por cada segundo, por cada, lo que sea, ¿no? La X, ahora. Entonces, 5 metros por cada segundo. ¿Bien? Esto es una especie de velocidad media. La hormiga ha bajado a una velocidad de 5 metros por segundo. La variación media es como una velocidad media. De hecho, el concepto de variación media es el mismo que tenemos con la velocidad. Es la velocidad media física, ¿no? Yo he ido de Aguilar a Córdoba, que hay 50 kilómetros en media hora, pues yo divido y me sale que he ido a 100 kilómetros por hora. ¿Vale? Velocidad media. Pues ese mismo concepto es la variación media. Lo que pasa es que en matemáticas se llama variación porque no siempre va a ser distancia y tiempo, que es la velocidad, ¿no? En física. Puede ser otras muchas cosas, lo que se analice, ¿no? Beneficios, consecuencias, inversiones, en fin. En matemáticas se analizan las cosas de forma mucho más general. ¿Bien? Bueno, ya tenemos esa variación. Vamos a calcular una más. Por ejemplo, del 0 al 2, tenemos variación media. Del 0 al 2, me vengo a los puntos que corresponden y primero lo de arriba. Al último, el primero, 4 menos 2, que es más 2, 4 más 2, 6. Abajo, 2 menos 0, 2. Divido y me sale 3 metros por segundo. Desde el menos 2 hasta el 0, la hormiga, ¿qué ha hecho? Ha bajado. ¿Cuánto ha bajado? Pues ha bajado 10 metros en 2 segundos. Eso le da una velocidad media, una variación media de 5 metros por segundo. Esa ha sido la velocidad con la que ha bajado la hormiga. En el tramo siguiente, que va del 0 al 2, la hormiga ha subido, fijaos, variación media positiva, la hormiga sube a una velocidad media de 5 metros por segundo. ¿Qué hace más rápida, la bajada o la subida? Más rápida la bajada, más rápido que ha subido. Bien, toda esa información nos da la variación media. De la misma manera podríamos calcular, por ejemplo, la variación media en el siguiente tramo, del 2 al 4. ¿Cuál es la variación media del 2 al 4? Vengo aquí y digo 4 menos 4, 0. Y ahora resto las X. 4 menos 2, 2. 0 entre 2, 0. 0 metros por segundo. ¿Por qué ha salido 0? Pues ha salido 0 porque si os fijáis, en este tramo ni sube ni baja. Entonces, al no subir ni bajar, no hay variación de la Y. Si no hay variación, la variación es 0. Entonces, la velocidad con la que ha subido o ha bajado la hormiga es 0, porque ni ha subido ni ha bajado. La hormiga ha estado ahí, en una rama, donde sea eso, ahí pues comiéndose lo que sea, ¿no? Una semilla o cualquier cosa. ¿Bien? ¿Se ve? Vamos al último tramo. La variación media, desde el 4 hasta el 6, me voy a la última pareja y resto. 8 menos 4, 4. 6 menos 4, 2. 4 entre 2, 2. 2 metros por segundo. Bien, ya tengo una información que me... Por ejemplo, ¿en qué instante ha estado ascendiendo la hormiga? ¿Está subiendo? Pues está subiendo del segundo 0 al 2 y del segundo 4 al 6. ¿En cuál de ellos ha subido más rápido? Pues ha subido más rápido del 0 al 2. ¿Cuánto más? Pues 1 metro por segundo más. ¿Vale? Ya tiene una información con la que puedes razonar, contestar a las preguntas. ¿De acuerdo?
¿Se ve? Esta información es la que nos da la variación media. Yo sé que algunos de vosotros, lo he visto con algún ejemplo que habéis mandado, lo hacéis al revés, restáis al revés. Eso no tiene importancia. Por ejemplo, si yo, normalmente la variación media, lo que nosotros hacemos es, si yo leo la gráfica de aquí para allá, del -2 al 0, el -2 está antes y el 0 después. Entonces lo lógico es a este restarle este. Eso es lo natural en la fórmula de la variación. Pero si tú restas al revés, no pasa nada. Pues si tú al 8 le restas el -2, 8 menos 2 sería 8 más 2, 10. En vez de -10 pondría más 10. Pero como este también lo resta al revés, ese cambia de signo. -2, -0, -2. Entonces te queda en vez de -10 partido por 2, 10 partido por -2, que también sale posible. O sea que no tiene importancia, ¿vale? Cuando tú calculas la variación media, lo correcto es como yo lo he hecho. Al último, vamos mirando de izquierda a derecha, y al que esté más adelante le resto más atrás. Eso es lo correcto. Pero si lo haces al revés, tampoco pasa nada. ¿Cuál es el error? Eso sería imperdonable. Lo que es imperdonable es que yo a este le reste este y me dé -10, y ahora en vez de a este restarle este, reste al revés. O sea, uno lo resto en un sentido y otro en otro. Entonces cambio totalmente, porque si al -2 le resto 8 me da -10. Pero si en vez de a este restarle este, a este le resto este, me sale -2. Y entonces me sale menos entre menos más. Ya estoy cambiando completamente. Me sale que crece cuando está decreciendo. ¿Lo veis? Si tú restas en el mismo sentido en la y en la x, no hay ningún problema. Todo funciona. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dejar aquí este vídeo porque lo que yo quería comentaros era básicamente estos dos aspectos, ¿no? Cómo de la tabla se puede sacar un gráfico que amplía muchísimo la información que tenemos y cómo podemos obtener variaciones medias que no solo me dicen si crecen o decrecen las cosas, sino cuánto, cuál más, cuál menos, ¿vale? Es una información muy interesante. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Intentaré hacer otro vídeo con gráficas donde haya discontinuidades, simetría, alguna cosita, ¿vale?